tal? ¿Cómo están? Buenas noches de nueva cuenta. Los que se acaban de conectar, pues vamos a empezar con el tema. Ustedes vieron que el tema es ponerse en la brecha o interceder. De hecho, le pusimos intercesión al, al mensaje del día de hoy. Y la intercesión no es otra cosa, según el diccionario, es rogar o mediar por otro. Eh, Y ponerse en la brecha es un término muy común que usamos nosotros como para decir abrir brecha, pero tiene que ver mucho con la intercesión. ¿Sí? La brecha era la que conectaba a la trinchera en las guerras. Y en las trincheras era como el primer frente, ¿no? El que detenía a los enemigos de su avance. Entonces, bueno, nosotros vamos a detener al enemigo de su avance. ¿Cuál es el enemigo actualmente? Bueno, sabemos que la guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Eso dice en Efesios 6:12. Y vamos a interceder o ponernos en, ¿cómo se llama? A rogar por o mediar por otra persona para que Dios obre en su vida, ¿verdad? Entonces Jesús sigue obrando aquí en la tierra y lo hace a través de su cuerpo. Ya hemos hablado muchas veces, la Biblia lo dice, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús sigue predicando, sigue sanando y sigue liberando a la gente y lo hace a través de nosotros. Somos sus manos, sus pies y su boca. O sea, acuérdate que Santiago dice que cuando alguien tiene necesidad de algo, pues no solo es decirle, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga, sino que si está en nuestro poder ayudarle, ayudarle. Entonces, hay dos formas de ayudar a una persona. Primera, si tienes con qué, ayúdala. Y la segunda, que es también muy efectiva, es la oración o la intercesión. Interceder por lo otro. Seguido ponemos en los grupos, pues cuando alguien tiene una necesidad, ay, ¿saben qué? Vamos a apoyar la intercesión por esta necesidad que tiene fulanito, que está en el hospital, que tiene una enfermedad, que su hijo, que la esposa, que el esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el principal mediador es Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 7 de Hebreos, vamos a leer el verso 22 al verso 25, que dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no se conmueve, que no se mueve, que no se inmuta, que no cambia. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente o para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, esta cita me gusta mucho porque indica que la obra de Jesús no ha acabado, que sigue haciendo su obra, no nada más en nosotros, a través de nosotros, sino que sigue intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Dice que viviendo siempre, o sea, todo el tiempo, para interceder por nosotros. O sea, Jesús siempre está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Ok, estar en la brecha es estar siempre preparado y dispuesto para defender. Dice en el diccionario Salvat de Editores, defender un negocio o un interés, ¿verdad? Entonces, bueno, comentábamos hace rato, ¿no? Es de interés o debería ser de interés de todo el cuerpo de Cristo, que el cuerpo esté bien. Dice la Biblia que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Entonces nos deberíamos precisamente de poner en los zapatos del otro. Eso es interceder, ponerse en los zapatos del otro, este, ser empáticos con los demás, ¿no? Si uno está sufriendo, dice la Biblia que sufrimos con él, entonces podemos interceder por esta persona. Y una vez les preguntaba en la iglesia, a ver, ¿cuándo fue la última vez que oraste en serio o derramaste lágrimas por alguien
que no fueras tú mismo o tus hijos o algún familiar muy, muy querido, ¿verdad? Porque normalmente, pues a veces no oramos ni por nosotros, ¿no? Y difícilmente la gente ora por los demás. Pero pues tenemos que estar orando por los demás. Acuérdense que también la Biblia dice que el que por otro pide, por sí mismo aboga. Vamos a leer Ezequiel 13:5 y dice, no han subido las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel para resistir firmes en la batalla en el día del Señor. O sea, ponerse en la brecha es edificar un muro de protección, que es aquí lo que está hablando, ¿no? En el verso 22, aquí mismo en Ezequiel, en el verso 30, dice, busqué entre ellos a un hombre que levantara muralla y se pusiera en la brecha delante de mí, como lo hace Jesús, que dice que está intercediendo delante del Padre por nosotros, dice que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. O dice, pero no lo hallé. O sea, qué triste, ¿no? Dice Dios, yo estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha, que intercediera a favor de la tierra, pero no hubo nadie. O sea, no les interesa, decía aquí Dios está diciendo, no les interesa orar por los demás, ¿sí? Orar por los demás yo creo que es una de las manifestaciones de amor más grande que puede haber. Y cuando hablo de orar en serio, ¿no? Porque a veces, la gente nos dice, no, oye, oran por mí, y a veces somos muy sí, cómo no, Padre, un, dos, tres por todos mis cuates, en el nombre de Jesús, amén. Y esas oraciones no llegan al cielo. Las que llegan al cielo son las que salen del corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado para que eh, cada vez que estemos en intercesión, realmente hacerlo consciente, intencionalmente y con el corazón. ¿Sí? El intercesor tiene dos responsabilidades. La primera es orar, poniéndose como un muro de protección entre el diablo y por quien está orando. La segunda es convertirse en un puente de oración para que pueda recibir la persona por las que estamos orando el favor, las bendiciones y el poder de Dios. Dice en Isaías 53:12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá botín. ¿De quién está hablando? Si ustedes leen todo el capítulo 53 de Isaías, es un resumen o un compendio de la vida de Jesús. Y está hablando Dios aquí de Jesús. Dice, yo a Jesús, dice Dios, le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá su botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte, el único que ha derramado su vida hasta la muerte en intercesión por nosotros es Jesús. Dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, no solo llevó nuestros pecados en la cruz, sino que oró por los transgresores. ¿Ustedes se acuerdan que dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? No saben lo que hace. Y orando por él. Fíjense lo que dice en Romanos 8:34. ¿Quién te va a condenar? Estoy parafraseando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Entonces, pero Dios nos quiere usar a nosotros. Dice la Biblia que como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces, si Dios está, o Jesucristo está intercediendo todavía y todo el tiempo por nosotros, pues hacerlo de la misma manera, ¿no? En Génesis 18 hay una historia muy interesante cuando Dios se presenta delante de Abraham y de repente dice, bueno, pues que le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, las cosas que voy a hacer. Y entonces le dice a Abraham, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ustedes espero que hayan leído la historia, está en el capítulo 18
de Génesis. Y entonces Abraham empieza a interceder por esas ciudades, a pesar de que esas ciudades tenían fama de ser ciudades muy perversas, ¿sí? Y entonces Abraham le dijo a Dios varias veces, no una. De hecho, no nos vamos a leer un verso, pero eh, está intercediendo varias veces Abraham por Sodoma y Gomorra. Génesis 18:22 dice, y apartándose de ahí los varones fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Y se acuerdan, y Dios le dice, bueno, si hubiere 50 justos, por amor a los 50 justos, no voy a destrozar la ciudad. Y entonces Abraham empieza a interceder. Luego le baja 45, 40, 30, hasta que queden 10, ¿no? Pero Abraham estaba intercediendo por la ciudad. Ahora, esto es bien interesante. ¿Cuántos de nosotros intercedemos por nuestra ciudad? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por los problemas que nos aquejan? El problema del agua, ¿sí? Los problemas que están trayendo ciertas ideologías pues, a la Cámara de Senadores y de Diputados, que es donde se hacen, se forman y se dictaminan las leyes, ¿no? Entonces hay que interceder, y la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades. Entonces, hay que orar para que, pues, Dios obre a través de ellos y que les quite toda, eh, pues, todo deseo de robar y que Dios les dé una carga genuina por el pueblo. Nosotros oramos seguir por eso, para que realmente hagan el trabajo para el cual se les contrató, porque se les contrató por un trabajo. Ok. En Éxodo 32 también vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Aunque la Biblia dice que era un pueblo de dura cerviz, bueno, Moisés, a pesar de varias veces casi lo querían linchar y Dios lo protegió, bueno, estuvo intercediendo por el pueblo. Éxodo 32, 8 al 11, vamos a leerlo, dice, pe- eh, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Dice, presto se han apartado del camino que yo les mandé. Y se han hecho un becerro de fundición. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, ven, porque quiero platicar contigo y está 40 días y 40 noches en la presencia? Y estos pensaron que ya se habían muerto y entonces con el oro que Dios les dio cuando salieron de Egipto, terminaron haciéndose ese becerro, ¿no? Entonces se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, el Dios los sacó de la tierra de Egipto y de repente hacen sus cosas y diciendo que dioses falsos los habían sacado. Verso 9 más. El Señor le dijo a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, cabezones. Dice, ahora pues deja que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te voy a poner sobre gente más grande. ¿Sí? Verso 11. Entonces Moisés oró en la faz o a la cara de Dios y le dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Ahí está Moisés intercediendo por el pueblo que ya se habían desviado. ¿Sí? La palabra de Dios es la ley máxima. ¿Sí? Eh, yo veo a la palabra como la ley máxima. No, no hablo de la ley mosaica de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sino toda la palabra de Dios es ley, porque toda la palabra se tiene que cumplir, toda la palabra de Dios. Entonces nadie puede pasar por encima de la palabra, nadie. Es más, ni Dios mismo pasa por encima de su... El primero que se sujeta a su propia palabra, si Dios dijo algo, lo va a cumplir.
porque está su palabra de por medio. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si Él dijo lo que dijo, Él es el primero en sujetarse a la palabra. Entonces, por eso es bien importante conocer la palabra de Dios porque es lo único que tenemos para defendernos. La palabra aboga por nosotros, intercede por nosotros delante de Dios y nos protege de los ataques del maligno. Y aquí hay otro pasaje muy interesante, no sé si lo han leído, pero cuando el pueblo de Israel pide rey, desechando al profeta Samuel. Y entonces, Samuel pudo decir, bueno, pues ya pidieron rey, pues ahí me hago un lado. Y entonces alguien dice, ¿no vas a seguir orando por el pueblo? Pues claro que sí. Fíjese lo que contesta Samuel, 1 Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Fíjate lo que está diciendo, a pesar de que me hicieron a un lado, él consideraba una transgresión hacia Dios el dejar de interceder por el pueblo. ¿Sí? Entonces, dice, pase lo que pase, pues yo voy a seguir intercediendo por el pueblo, dice Samuel. Y lo dice en la siguiente frase, antes yo enseñaré por el camino bueno y derecho. Ya les tengo que seguir con ustedes insistiendo que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Dice en Isaías 62, 6 y 7, que este, el Señor nos ha puesto como guardianes de la tierra en la que Él mismo, o sea, Dios, nos puso, nos ha dado. Y de día y de noche tenemos que estar nosotros como trompetas, ¿sí? Declarando la palabra de Dios sobre nuestra ciudad. No tenemos que darle tregua al enemigo, tenemos que estar constantemente orando por nuestra ciudad, reprendiendo al enemigo. Dice la Biblia que oremos por todo, que intercedamos por todo, que demos gracias a Dios por todo y en todo momento. Entonces, vamos a leerlo. Isaías, capítulo 62, versos 6 y 7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. O sea, esto es una alusión a la gente que está constantemente intercediendo y hablando la palabra al pueblo e intercediendo por el pueblo. Dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerden del Señor no reposen, no descansen. Si te acuerdas de Dios, no descanses y estemos orando por nuestras autoridades. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, buscando el placer y nada más, buscando su propio beneficio. Hay una parte donde dice, les mando a Timoteo porque es el único que ve por los demás. Todo mundo ve por sí mismo, pero Timoteo ve también por los demás. Entonces, parte de esto es estar intercediendo. Como les digo, estamos viviendo tiempos difíciles. Una vez en un grupo de pastores, hice, hice, la, hice un comentario, ¿no? Acerca de la situación que estamos viviendo con los gobernantes y alguien me dijo, no, que la política, que no es que le dije, a mí no me interesa la política, me interesa el bienestar de la gente. Entonces, pues, como lo que estábamos comentando hace rato, los políticos han estado tomando muy malas decisiones, buscando nada más los intereses de ellos y de ciertos grupos de élite
beneficiar a esos grupos, porque también ellos mismos salen beneficiados. Entonces, por eso es importante estar orando para que Dios toque a gente clave en los puestos claves, perdón, de gobierno. O sea, sí, gente clave, pero también en lugares importantes donde están las tomas de decisiones para que puedan ser un freno para las decisiones que afectan a la mayoría de la gente, ¿no? Porque la verdad yo no me acuerdo qué ley realmente se haya puesto para beneficio. Ellos siempre le encuentran un disque beneficio. Por ejemplo, ahorita lo del registro celular, supuestamente el beneficio iba a ser que no se acabaran las extorsiones, ¿cómo se llama? Telefónicas, pero pues sabemos que al contrario, y hemos visto cómo esto ha traído más delincuencia y no ha traído ningún beneficio para el usuario final, para el pueblo, para la gente, ni lo va a traer, ¿sí? Entonces, lo que buscan bueno, es control y otras cosas. No me quiero meter mucho en eso, pero sí es importante estar orando, intercediendo por eso, ¿no? Entonces, Dios siempre está buscando, lo acabamos de leer, que Dios busca una persona que se ponga en la brecha, delante de la tierra, delante del pueblo, delante eh, de los gobernantes, para que Dios pueda meter su mano. Y voy a decir algo, ¿por qué Dios busca a alguien que, que se ponga en la brecha? Yo sé que se oye feo, pero es la realidad, es como darle permiso a Dios para actuar. O sea, ¿por qué Dios necesitaría un permiso para actuar en la tierra? Porque la tierra fue un regalo de Dios para el hombre. Por ejemplo, si tú le regalaras una casa a tu hijo, regalada, pues ya es de él y pues ya no te puedes meter, a menos que él te invite o te dé permiso. Entonces, por eso es que necesita alguien que esté en la tierra. Por eso es que Dios se hizo carne y se hizo hombre. Pues uno, para podernos enseñarnos y otro, para poder interceder por la gente, ¿sí? Porque se necesitaba un hombre. Y Dios sigue necesitándonos a nosotros, los hombres, para abrir ese espacio para que Él pueda meter su mano y hacer los cambios que se necesitan. Sí, sabemos que es limitado lo que podemos hacer, pero Dios puede hacer mucho más, pero necesitamos estar pendientes en la intercesión. Entonces Dios siempre está buscando una persona disponible que se ponga en la brecha a favor del pueblo. ¿Sí? Busqué entre ellos hombre que levantara una muralla y se pusiera en la brecha, lo leí, ¿verdad? Delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo encontré. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, algunos llamados que Dios hace, algunos de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y le dice, oye, ¿sabes qué? Ve delante de Faraón y le vas a decir, ¿no? ¿Qué dice Moisés? No, pues sabes que soy tartamudo, no puedo hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a estar en tu boca. Y tuvo que casi convencer a Moisés. Pero bueno, con Jeremías igual, digo, cuando es el llamado de Jeremías y Dios le dice, ve y diles, dice, no, pues que estoy muy chiquito, soy un niño todavía. Y Dios le dice, no digas soy un niño, porque a donde te envíe a donde quiera que te envíe, irás, y lo que te diga que digas, irás. Entonces, pues para poner pretextos somos muy buenos. El único, creo que, si bien recuerdo, el único fue Isaías, que el que le dijo, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿A quién enviaremos? Y Isaías dijo, Señor, no busques más, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, nosotros queremos que Dios haga cosas y quiere usar a otras personas. Señor, úsalo a Él, ¿no? No, tenemos que ponernos nosotros eh, eh, en la brecha. Fíjense, vamos a leer Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo
1, verso 4 al 6. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 para ver el contexto. Claro, son 3 versículos más. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hizo duelo por unos días, y ayuné y oré delante de Dios y de los cielos, y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, hijo, qué fuerte está esto. ¿Sí? Este Nehemías tenía una posición privilegiada. Era copero del rey, o sea, quiere decir que comía de lo que comía el rey, se sentaba a la mesa del rey, bebía lo que bebía el rey y vivía bien, ¿sí? Sin embargo, cuando se entera de la situación, vamos a llamarle política y económica del pueblo, se pone a llorar. Pero aquí hay lo interesante, no se queda nada más ahí llorando, sino que intercede delante de Dios y confiesa los pecados de él y no nada más los del pueblo y los de sus padres, ¿sí? Diciendo, pues Señor, sabemos que estamos en esta posición por habernos apartado a ti, pues, perdónanos, ¿sí? Necesitamos tu ayuda. Entonces, así como Nehemías, cada uno de nosotros, tenemos que sentir esa carga por nuestra gente, por el pueblo, por nuestro país, ¿sí? Para orar y levantarlo delante de Dios en oración. Fíjense, Efesios 6:10 al 12. Mencionamos algo ahí hace rato, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero vamos eh, a leerlo completamente. Efesios 6, del 10 en adelante. Dice, por lo demás, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, y vístense de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, la armadura es, es un traje de protección. Y básicamente lo que está hablando todo el capítulo, desde que empieza el capítulo 6, está hablando de la oración. Y entonces en oración es que estamos protegidos contra las acechanzas del diablo. Y no nada más eso, no nada más estás protegido, sino que también tienes la capacidad de interceder y ponerte en el lugar del otro. Bien, Juan 15:13. Yo creo que es una palabra que muy poca gente entiende. Sí, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús
puso su vida por nosotros. Y lo está diciendo. En Juan 15 es momentos antes de su arresto. Lo que es del capítulo 13 al capítulo 17, todo eso sucede durante la cena del Señor, o la última cena, lo que conocemos como la última cena. ¿Sí? Y ahí está orando Jesús, intercediendo todavía por nosotros. Ahí en el capítulo 17 dice, no oro solo por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, está ahí Jesús intercediendo por nosotros también. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y termino con esta porque se nos fue el tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea, Jesús, puso su vida por nosotros. Ahora ve lo que dice la siguiente frase. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Al principio Jesús usa la palabra amigos y aquí el apóstol Juan usa la palabra hermanos. ¿Sí? ¿Quiénes son tus hermanos? Todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, independientemente del apellido, sean bautistas, metodistas, católicos, presbiterianos, todos los que creen en Jesús son hijos de Dios, dice la Biblia. ¿Sí? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre les concedió el derecho de convertirse en hijos de Dios. Y entonces todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de Dios y tenemos la obligación de interceder y de orar los unos por los otros. No nada más cuando te duela porque es algo personal, que te esté pasando a ti o a un ser querido, sino si le está pasando a otro, también debes de tomarlo como algo personal, ¿sí? Lo que le pase al otro, nos pasa a mí, a nosotros, me pasa a mí también, ¿no? Y sí, Pablo decía, no puedes estar bien si tu hermano no está bien. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. Entonces, estamos para ayudarnos y una de las formas de ayudarnos es la intercesión, intercediendo unos por otros. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, terminamos como siempre con una oración. Gracias a todos.